Bienvenidos a La Palma, la isla bonita de Canarias. Hoy vamos a recorrer 12 lugares espectaculares de la isla, desde playas volcánicas y charcos naturales hasta bosques milenarios y paisajes volcánicos impresionantes. Prepárate para un viaje lleno de naturaleza, historia y vistas inolvidables. El Roque de los Muchachos, a 2.426 metros de altura, es el punto más alto de La Palma y uno de los miradores astronómicos más impresionantes del mundo. Desde esta cumbre, el paisaje es simplemente inmenso. La caldera de Taburiente se desploma a más de 1.500 metros, formando un cráter natural gigantesco, un escenario abrumador de paredes volcánicas, barrancos y laderas cubiertas de pino canario. Sobre todo ello, el mar de nubes avanza lentamente como una alfombra blanca que se derrama por las montañas. En los días claros, el horizonte regala una de las vistas más mágicas de Canarias. Las siluetas de Tenerife, La Gomera y El Hierro parecen flotar sobre el océano como islas suspendidas en el aire. Pero este lugar no solo sorprende por su belleza. Aquí se encuentra el Observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los centros astronómicos más importantes del planeta, y el Gran Telescopio Canarias, el mayor telescopio óptico del mundo, un verdadero balcón hacia el universo. La caldera de Taburiente es uno de los grandes símbolos naturales de La Palma y uno de los accidentes geológicos más singulares del archipiélago canario. Se trata de un enorme circo volcánico de unos 8 kilómetros de diámetro, resultado de millones de años de erosión sobre un antiguo edificio volcánico. Dentro de este espacio protegido se desarrolla un ecosistema único, donde el pino canario, adaptado al fuego y a la sequía, cubre gran parte de las laderas. Junto a él, barrancos profundos y cauces estacionales conducen el agua hacia el interior formando pequeños saltos, arroyos y puntos emblemáticos como la Cascada de Colores, donde los minerales del terreno tiñen la roca, creando un fenómeno natural muy característico. La caldera puede observarse desde miradores como la Cumbrecita, que ofrece una de las vistas más completas del conjunto, o explorarse desde dentro, a través del Barranco de las Angustias, una de las rutas más conocidas del parque. Este lugar resume la complejidad geológica y la riqueza natural de La Palma, convirtiéndose en un referente científico y paisajístico de Canarias. La Ruta de los Volcanes es uno de los senderos más destacados de Canarias, un recorrido que atraviesa el eje volcánico que dio origen a La Palma. El camino parte del Refugio del Pilar, en una zona recreativa cubierta por pino canario. A medida que se avanza hacia el sur, el paisaje se transforma por completo. Extensos campos de ceniza, conos recientes y antiguas coladas solidificadas que permiten leer casi paso a paso la historia eruptiva de la isla. Uno de los sectores más impactantes es el entorno del volcán Tajo Gaite, nacido en 2021. Desde sus miradores se observan las nuevas grietas, las lavas que avanzaron por el valle y las huellas visibles de una erupción que modificó el territorio y la vida local. Más adelante aparecen volcanes como el de San Juan o Teneguía, responsables de algunas de las erupciones históricas del siglo XX. La Ruta de los Volcanes es, en conjunto, una travesía plenamente científica y paisajística, un lugar donde la actividad volcánica pasada y reciente se presenta de forma directa, mostrando la evolución constante de La Palma. En el extremo sur de La Palma encontramos un paisaje único, Fuencaliente, tierra de volcanes, viñas, lava y sal. Aquí se encuentran las salinas, un mosaico de estancias blancas que contrastan con la roca negra y el azul profundo del Atlántico. Ver cómo el viento y el sol transforman el agua en cristales de sal es un proceso hipnótico que forma parte de la tradición local. Justo al lado, el faro de Fuencaliente. Desde allí disfrutarás de uno de los amaneceres y atardeceres más espectaculares que jamás hayas visto. La luz se refleja en la sal, tiñendo el entorno de tonos rosados y naranjas que parecen sacados de una pintura. Todo esto bajo la mirada cercana del volcán Teneguía, cuya erupción en 1971 cambió el paisaje para siempre. La Cascada de los Tilos es uno de los rincones más representativos de La Palma, un lugar donde la humedad, la vegetación y el sonido del agua crean un ambiente realmente singular. El sendero de unos 15 minutos que conduce hasta ella es sencillo y discurre por un bosque declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Casi al final del camino se atraviesa un pequeño túnel excavado en la roca,
A medida que avanzamos por él, el murmullo del agua se hace más intenso, hasta que finalmente la cascada aparece frente a nosotros, un salto de más de 50 metros que cae desde lo alto del barranco. El Cubo de la Galga está en uno de los bosques más evocadores de La Palma, un lugar donde la laurisilva se presenta en todo su esplendor. El sendero discurre entre paredes cubiertas de musgo, ramas colgando como lianas y árboles que se arquean como si quisieran cerrar el paso a la luz. La humedad constante crea un ambiente fresco y misterioso, perfecto para disfrutar de una caminata tranquila en plena naturaleza. A lo largo del recorrido de 2,5 kilómetros aparecen laureles, aceviños y una vegetación tan densa que recuerda una película de duendes y hadas. La ruta es sencilla y accesible, ideal para adentrarse en esta selva canaria que ha sobrevivido millones de años. El Porís de Santo Domingo y su famoso charco natural. Está situado en una bahía salvaje, donde el mar golpea con fuerza y bajo la atenta mirada de dos imponentes roques que custodian el horizonte. Un sendero de unos 15 minutos hasta la costa nos lleva hasta el charco de aguas cristalinas y cuando el embravecido mar lo permite, se convierte en un lugar perfecto para un baño refrescante entre espuma y roca. Este lugar mantiene una esencia auténtica y natural, alejada del turismo masivo, un lugar perfecto para quienes buscan la belleza más salvaje y sorprendente de la isla. Los Dragos de Buracas están situados en un pequeño valle que alberga algunos de los ejemplares más impresionantes de toda la isla. Desde el interesante Museo del Gofio en Garafía, parte un sendero que desciende entre antiguos bancales y vistas al océano hasta llegar a un conjunto de dragos centenarios. Su porte, sus raíces retorcidas y esas ramas que parecen brazos extendidos transmiten una sensación de rigidez. Muy cerca, en Punta Gorda, se encuentra también el Mirador de los Dragos, un rincón poco frecuentado donde destaca el imponente drago que se alza inclinado hacia el barranco. El Charco Azul, en San Andrés y Sauces, es una de las piscinas naturales más impresionantes de Canarias. Formadas por lava volcánica y bañadas por el Atlántico, ofrece aguas cristalinas de un azul intenso que contrasta con el negro de la roca. El entorno está perfectamente acondicionado, con áreas para descansar, duchas y zonas donde relajarse mientras se escucha el sonido del mar. Su piscina principal es amplia y segura, ideal para nadar o refrescarse. Muy cerca se encuentra el Charco de las Damas, más natural y expuesto al oleaje, perfecto para quienes buscan una experiencia más salvaje. El Charco Azul es uno de esos lugares donde se pueden pasar horas disfrutando del agua, del paisaje volcánico y de la tranquilidad del norte de la isla. Un imprescindible para quienes buscan belleza, mar y naturaleza pura. En el noreste de La Palma, en Barlovento, encontramos las piscinas naturales de La Fajana, un conjunto de 3 charcos naturales conectados entre sí, que ofrecen un baño seguro incluso cuando el mar está un poco revuelto. Talladas en la roca volcánica y protegidas por muros, estas piscinas permiten disfrutar del Atlántico con total tranquilidad. El choque entre las olas y la lava y el agua cristalina crean un espectáculo natural irresistible. El lugar cuenta con amplios aparcamientos, zonas para autocaravanas, caminos de accesos cómodos, solarium y una infraestructura muy cuidada, además de un ambiente familiar perfecto para pasar el día. Los Llanos de Aridane es una de las ciudades más vibrantes de La Palma. Sus calles peatonales, sus coloridas fachadas y sus murales llenos de arte la convierten en un lugar perfecto para pasear y disfrutar del ambiente local. Muy cerca, a unos 7 kilómetros, se encuentra el puerto de Tazacorte, rodeado de extensas plataneras que descienden hasta encontrarse con el mar. Su amplia playa de arena negra volcánica es tranquila y está protegida por un espigón que garantiza un baño seguro y agradable. El paseo marítimo, animado y acogedor, ofrece numerosos restaurantes donde disfrutar de pescado fresco mientras el sol se pone sobre el Atlántico. Terminamos nuestro recorrido en Santa Cruz de La Palma, la capital de la isla y uno de los cascos históricos más bellos de Canarias. Sus calles empedradas, balcones de madera y edificios coloniales reflejan siglos de historia y tradición. La Plaza de España es uno de los rincones más destacados, con su iglesia renacentista y sus soportales de piedra. Al caminar por su calle real, la mezcla de arquitectura antigua y modernidad crea un ambiente encantador. Estos han sido los 12 lugares que no te puedes perder en La Palma. Si te ha gustado este viaje por los lugares especiales de la Isla Bonita, dale al like.
Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por Canarias y otros destinos increíbles del mundo.